Auspicia este programa Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Negro. 50 años jerarquizando la profesión con visión de futuro. La Posada del Río Colorado, la mejor opción en Catriel para empresas y familias. Cuarto y último bloque de Impacto Económico. Acordate que en el Alto Comahue Shopping encontrás el local de Royaz, indumentaria masculina de alta calidad, siempre con muy interesantes promociones. Información empresaria en Impacto Económico tiene que ver con la presentación de la triple certificación que obtuvo la empresa Mirasal, contratista de ISUR y de YPF. Obtuvo la certificación en las normas ISO 9001, Sistema de Gestión de Calidad, IRAM 14001, Sistema de Gestión Ambiental, y la OSAS 18001, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Como digo, la primera empresa rionegrina en alcanzar esta triple certificación, y yo siempre le digo a los empresarios que, además de lo que implica como carta de presentación, el proceso de trabajar, de hacer los deberes para certificar normas, es una excelente gimnasia para la gestión. Y como en todo, hay que entrenar para mejorar la performance. La empresa continúa incorporando equipos. Recientemente incorporó un equipo de espuma para lo que es la extinción de incendios en yacimientos, equipo que además está a disposición de la comunidad para los casos de emergencias en los que se lo requiera. Es decir, una acción de responsabilidad empresaria que busca contribuir a la mejora de la comunidad. Vamos a compartir ahora un video que tiene que ver con uno de los temas en los que hay que introducir reformas estructurales en el sistema político y económico de la Argentina, que tiene que ver con el sistema laboral. Porque el punto es que hay una elevada proporción de personas que trabajan en negro, con lo que implica en términos de precariedad laboral, de no poder acceder a una obra social, a una ART, a una jubilación. Esto requiere una respuesta, requiere ser algo distinto. No podemos solucionar un problema aplicando lo mismo que venimos aplicando, manteniendo el status quo. Y está claro que la forma de disminuir drásticamente el empleo en negro no pasa por los controles, sino por incentivar el empleo en blanco. Hay que hacer que sea más barato estar en blanco. Vamos a compartir un video muy interesante elaborado por el equipo de la Fundación Libertad y Progreso, en donde en forma muy sintética se explican las causas del problema. Siempre es fundamental entender para luego plantear soluciones. Señor director, si es tan amable, vemos el video de El Cepo al Trabajo. Juan es un operario metalúrgico y actualmente está buscando trabajo. Pedro tiene un taller y necesita incorporar un empleado con la experiencia de Juan, pero duda. Si lo incorpora en relación de dependencia de acuerdo a la ley, teme que, si no cumple con sus expectativas y necesite prescindir de él, deba afrontar altos costos de despido. Además, si Juan quiere ganar en el bolsillo 15.000 pesos, Pedro deberá pagarle 18.000 y gastar 5.000 más en concepto de aportes patronales. Si lo incorpora de manera informal, Pedro teme un reclamo posterior de Juan y severas penalidades. Piensa entonces en que le facture como un monotributista, pero le han dicho que fácilmente puede alegar relación de dependencia. El gremio ha conseguido que se impidan los contratos flexibles, llamándolos contratos basura, y convocaría un paro de protesta si se permitieran estas modalidades. Conclusión. Pedro desiste de tomarlo a Juan y debe rechazar algunos pedidos a su taller. Juan sigue desempleado. La sobreprotección laboral desalienta el empleo en blanco, alienta la informalidad y ahuyenta la inversión.
La Unión Obrera Metalúrgica, que es el gremio de los empleados de Pedro, ha acordado con la Cámara Empresaria del sector aumentos salariales y modificaciones en las condiciones de trabajo que sacan de competencia al taller de Pedro. No así a las empresas grandes que predominan en la Cámara. Ellas pueden. Pedro no puede negociar directamente con los trabajadores de su empresa. Él y sus empleados deben acatar lo que se decida en la paritaria metalúrgica, impidiéndoles encontrar conveniencias mutuas propias del taller. Pedro no puede cumplir con lo dispuesto en la paritaria y queda al borde de la quiebra. Finalmente, Pedro decide correr el riesgo de entrar en la informalidad. Juan es incorporado en negro y el taller deja de emitir facturas ni recibos con algunos de sus clientes. Una importante empresa metalúrgica despidió a 30 empleados para reducir sus costos. A consecuencia de ello, el gremio ha convocado una huelga por 72 horas. El taller de Pedro debe acatarla porque sufre amenazas. Finalmente hay acuerdo. Se reincorporan los despedidos y todas las empresas del sector pagan los días de paro. Son más pérdidas para Pedro, que comienza a pensar en cerrar el taller, aunque sus empleados tratan de convencerlo de que no lo haga para mantener su fuente de trabajo. En estos últimos años, la legislación laboral argentina se ha convertido en un verdadero peso, afectando el crecimiento, deteriorando la competitividad y destruyendo empleo. En la negociación colectiva y sectorial se consideran elementos macroeconómicos y políticos. En ellas se juega el poder de los dirigentes gremiales. Esto termina en costos más altos y además genera corrupción. Los dirigentes gremiales se oponen a la modernización de las leyes del trabajo y particularmente a la flexibilización y a la descentralización de las negociaciones laborales. Las resisten para conservar su poder y privilegios. Los políticos populistas los apoyan. Si hubiera negociaciones laborales por empresa y al taller le fuera bien, podrían acordarse mejoras salariales, aunque a otras empresas del sector les fuera mal. Todos en el taller colaborarían en imaginar mejoras en la productividad. La descentralización de las negociaciones laborales no implica la inexistencia de agremiación, pero esta debe ser libre y de ninguna manera restringida a un solo gremio por sector de actividad. Lo que interesa es el progreso y el bienestar, tanto de Pedro como de Juan, y detrás de ellos ganará también el país. Compartíamos el video sobre el cepo al trabajo. Fundamental entender las causas de los problemas para luego, en función de ello, identificar posibles soluciones. Y otro de los problemas que tiene la actividad productiva están dados por la presión fiscal. Hay en los comerciantes de Cipolletti un gran descontento por la presión que está ejerciendo la AFIP sobre los comercios. El otro día hablaba con José Luis Bunter, que es el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti. Hay integrantes de la AFIP que visitan a los comercios para invitar, entre comillas, a los comerciantes para que se pasen a responsables inscriptos. De hecho, me contaba José Luis que hay casos en los que de oficio se pasa al comerciante de monotributista a responsable inscripto. El caso, según me decía, de una pequeña fiambrería que abrió hace muy poco en la calle Esquiú y recibió la visita de un integrante de la AFIP y a la persona se lo pasó de monotributista a responsable inscripto con los mayores gastos que esto implica. Un problema en un contexto de caída de las ventas, en donde lo que debería ocurrir es que los gobiernos a nivel nacional, provincial y municipal bajen los impuestos, le saquen al productor, al comerciante, parte de la pesada carga impositiva para compensar la caída de las ventas. Porque el tema es que no se le afloja el nudo al cuello que tiene el productor por la presión impositiva. En algo se ha avanzado, pero a mi juicio en dosis muy bajas. Digo, en algo se ha avanzado a nivel nacional con la posibilidad de diferir el IVA, con algunas otras reducciones, pero en relación al problema la dosis, como digo, es baja. El último tema tiene que ver con algunos de los números del presupuesto 2007, un gasto público total previsto de 2,36 billones de pesos, es decir, 13 cifras, esto es
2,36 billones. Vemos la placa en pantalla, señor director, si es tan amable. Un déficit estimado de 4,24% del PBI, en números 413.000 millones de pesos de déficit, es decir, gastos mayores a los ingresos, una inflación estimada para el 2017, según el presupuesto, de entre el 12 y el 17%, una apuesta fuerte, porque recordemos que este año va a cerrar entre el 37 y el 38%, un crecimiento del Producto Bruto estimado del 3,5% anual, inversión estimada en 14,4% del PBI, consumo del 3,5%, el dólar estimado, una de las variables clave, de 17,92, 18 pesos por dólar, digo bien, estimado como precio promedio para el 2017. Exportaciones que se estima aumentarán en un 7,7% y las importaciones en un 9,8%. Mi opinión es que el gobierno no está atacando el problema fiscal con la contundencia que hace falta en relación a la magnitud del problema, porque el déficit fiscal está en la base de la inflación, de la emisión de moneda para financiar el déficit, y la necesidad de bajar el déficit pasa por bajar el gasto público. Ahí es donde se debería enfocar el gobierno. Obviamente se está avanzando en otros aspectos, como tiene que ver con la reinserción de la Argentina en el mundo. Hay una ley de emprendedores que se ha presentado en el Congreso que va a permitir abrir una empresa en un día, es decir, hay aspectos positivos, pero por otro lado, yo estimo que en el frente fiscal se debe actuar con mayor contundencia. Y esto no implica bajar el gasto público de un año para otro en forma tan drástica, pero sí establecer un cronograma que marque un horizonte, que marque una tendencia para que quienes tienen que tomar decisiones de inversión tengan un panorama más claro de cuál es el rumbo al que apunta el gobierno. Como dice el economista Enrique Sebach, se puede ser gradual en lo instrumental, pero no en lo conceptual. Gracias por estar y acordate, a pesar de los problemas, las soluciones existen.